Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la parasha Tazria. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro segundo de Reyes, desde el capítulo 4, verso 42 hasta el capítulo 5, verso 19. Es interesante cómo empieza esta porción de la Haftará, pues empieza con un milagro de multiplicación del alimento que se le iba a dar a 100 profetas. Multiplicación que se dio al mismo estilo en que lo hizo Yeshua, nuestro Mesías. Miremos qué dice el texto. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Elohim panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Curiosamente, en donde dice panes de primicias, en hebreo dice lehem bikurim. Con esto podemos entender que eran panes ofrecidos en los tiempos posteriores a la fiesta de Shavuot, porque también esta fiesta es llamada Had Bikurim, fiesta de las primicias. Miremos cómo sigue este relato. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Adonai: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Adonai. Aquí hubo multiplicación de los panes y los 100 profetas pudieron alimentarse. Pero, ¿qué relación tiene este relato con nuestra parasha Tazria? Bueno, recordemos que en este estudio, que te recomendamos que lo veas y lo estudies, vimos el significado de la palabra zera, que además de traducir semilla, también traduce descendencia o legado. Tazria significa cuando ella conciba, cuando ella dé a luz o cuando ella produzca semilla. Y nosotros como pueblo de Israel tenemos al Mashiach de Israel. Podemos entender por medio de la escritura quién es la primicia de Israel. Así es, Yeshua, quien una vez ascendió a los cielos nos dio el don del Ruach HaKodesh, para que sus discípulos fueran alimentados con el pan de la primicia, siendo enviados con el poder de su gloria a manifestar las buenas nuevas de la redención. Yeshua es el pan de la primicia, el Lehem Bikurim, que encontramos en este estudio de la Haftará del día de hoy. Leamos: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, en cuestión al otro tema de la Haftará, en cuanto a lo que respecta al Atzarat, que se le suele llamar lepra, pero hemos estudiado que no lo es, pues este Atzarat es una afección cutánea, pero con origen espiritual asociada a la idolatría. No es una enfermedad transmitida por contacto o contagiosa, realmente es un llamado de atención de su majestad únicamente para sus hijos, para que pueda ser tikkun y rectificar su vida. Por esta razón no era tratada por ningún doctor, sino por los sacerdotes de Israel. En nuestro relato del día de hoy conocemos a Naamán, un general del ejército de Siria, con alta estima delante de su rey, y su majestad había dado grandes victorias al pueblo sirio por medio de él. Pero aún así, este hombre padecía de la enfermedad de Tzarat, que va relacionada al pecado de idolatría. Por eso vemos que al final de este relato, cuando este mismo se le quita esta afección, dice lo siguiente: y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Y una vez más dice lo siguiente: entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto
ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. El Zarat fue quitado de Naamán y Naamán reconoció que el único Elohim viviente es el de Israel y no hay otro. Cuando iniciamos este relato hay una frase curiosa que solemos decir muchísimo en español, pero que aún así es despreciada por muchos o incluso satanizada. Para esto tenemos que estudiar la palabra hebrea de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. Antes de estudiar la palabra hebrea de esta semana es necesario que leamos lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero con Zaraat, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su Zaraat. En donde dice si rogase mi señor al profeta, en hebreo dice así: Ajalei Adoní Lifnei Anaví. La palabra hebrea de esta semana es la palabra Ajalei, que según el diccionario Strong, esta significa deseoso, ojalá que. Es interesante porque en la actualidad, por medio de la desinformación, nos encontramos muchos mitos, obviamente inventados por algún curioso, que se imagina la etimología de algunas palabras según cómo suenan. Suelen decir que la palabra ojalá significa si Alá quiere, pero esto no es cierto. Realmente esta palabra ojalá es derivada de esta palabra hebrea ajalei, que tal cual significa deseoso. Es decir, que cuando decimos ojalá en español, estamos deseando algo sobre un hecho o alguna persona. Ahora, otra cosa curiosa, la verdadera palabra para decir si Alá quiere es una palabra árabe que se pronuncia así, inshallah, y es una palabra dicha en la actualidad tanto por musulmanes como por judíos. En la descripción te dejamos una canción de Jacob Shwekey que lo demuestra. Con esto, amados hermanos, terminamos con la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, More Agel. Realmente es muy importante conocer la etimología de las palabras y saber cómo funcionan en su contexto cultural, social y religioso, para no andar por el mundo inventando etimologías erróneas. Amada familia, estudiar la Haftará cada semana nos da un mayor panorama para poder entender la Parashá, pues la Haftará es la conclusión de nuestro estudio semanal. Acompáñanos semana tras semana a aprender juntos. Mi nombre es David, de MS Shalom Europa, y estaré acompañándolos en estos estudios. No olviden suscribirse a nuestro canal en Europa. Shalom Aleichem.